para que se despierten. Vamos a continuar con el sermón de esta mañana, hermanos. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón y vamos a el libro de Génesis que hemos estado estudiando. Una vez más, sean todos bienvenidos, los que son de casa, los que nos están acompañando por primera vez, también sean bienvenidos a la casa del Señor. Y si alguien también estuviera por ahí mirándonos, también sean todos bienvenidos. Gracias por estarnos sintonizando. Es siempre bueno vernos en la casa del Señor y compartir este tiempo juntos, cantar juntos, orar juntos y escuchar la palabra de nuestro Dios juntos. Amén. También si alguien se quiere venir más hacia el frente, acuérdense que no nos enojamos, por favor puede venirse un poquito más cerquita. Hermanos, la última vez que hablamos de José, ¿dónde lo dejamos? La última vez que hablamos de José lo dejamos en un lugar bastante oscuro, lo dejamos en una prisión, una cárcel tipo calabozo. Ahí dejamos a José la semana pasada. Imagina que tus mismos hermanos te odiaban o te odian, te vendieron, te arranquen de tu familia, te han acusado injustamente, te ponen en una cárcel, ese lugar oscuro. Y ahora la pregunta sería, para comenzar introduciendo, ¿cómo estará la fe de José? ¿Cómo estaría tu fe? Porque dijimos que no solamente va a estar unos días, esos días se van a convertir en semanas, luego meses, incluso años. ¿Qué habrá pasado con José durante todo ese tiempo? Porque repito, ahí lo dejamos la semana pasada. Se habrá preguntado José, ¿dónde está Dios? ¿Será que José pensó que Dios se olvidó de él? O incluso, hermanos, ¿será que José llegó a quejarse? ¿O será que José llegó a rebelarse contra su Dios? ¿Será que si tú has estado esperando por años, quizá al comienzo tú confías, pero llega un tiempo en el que tú te desesperas y empiezas a rebelarte contra Dios? Ponte en los zapatos de José. Y aquí, hermanos, tenemos que recordar algo que quizá yo no había enfatizado mucho hasta ahora. José había recibido una promesa antes de llegar a la cárcel y eso parece que lo pone un poquito más difícil todavía. Repito, José había recibido una promesa, ¿te recuerdas? Porque había recibido unos sueños y esos sueños en cierto sentido son un tipo de promesa. Él miró algo, pero ahora parece que eso no está ahí. Así que a manera de introducción, hermanos, quiero regresarme un poquito a esos sueños de José. Necesito que enfaticemos los sueños que José tuvo para luego llegar a la cárcel y él se pudo haber preguntado, ¿pero qué pasó con esos sueños? ¿Será que Dios se olvidó de sus promesas? No tiene que buscarlo, pero voy a leer en Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Génesis 37, versículos del 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos o gravillas en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos a José, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Así que estamos leyendo que José tuvo dos sueños. En el primer sueño estamos leyendo, hermanos, que José y sus hermanos estaban atando unas gavillas y de pronto la gavilla de José se levantaba, pero las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la gavilla de José.
¿Qué significa esto, hermanos? Pues José iba a ser levantado por Dios. Dios lo iba a poner en un lugar de autoridad, en una posición de autoridad. Gracias, brother. Más adelante vamos a ver cómo eso se va a cumplir. Quizá la siguiente semana o en 2 semanas vamos a ver que eso se va a cumplir. Pero después tuvo un segundo sueño y él está viendo que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante él. Básicamente es la misma idea del sueño, de que él va a ser puesto en un lugar de autoridad y su familia va a venir a postrarse delante de él. Pero aquí quisiera que tengamos cuidado con algo, hermanos. El punto principal de esta historia no son los sueños de José. Si tú lees Génesis 37, si tú lees Génesis 40 y 41, y lo único que se te quedó en tu mente, en tu corazón, fueron los sueños, si tú solamente estás pensando en los sueños, en la interpretación de sueños, descubrir el significado de los sueños, tú te perdiste de lo más importante. Te perdiste de lo más importante. El protagonista de la historia, hermanos, no es José, es Dios. Claro, en un sentido humano, por supuesto que vamos a leer acerca de José. Son 14 capítulos que vamos a estar leyendo acerca de José. Humanamente hablando, es como si él fuera el protagonista, pero detrás de todo eso, ¿quién es el verdadero protagonista, iglesia? Es Dios. Los sueños eran solamente una revelación de lo que Dios ya había determinado hacer. Y esto es importante porque la historia de José no estaba aislada, hermanos. Forma parte de algo mucho más grande y este es el plan de redención de Dios. Usted y yo, si te recuerdas, ya habíamos estudiado acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob. Estamos llegando a José, pero todo es parte de un plan que hemos estudiado, ¿cierto? Es parte del plan de redención de Dios. Recordemos que le había prometido Dios a Abraham. ¿Te recuerdas? Haré de ti una gran nación. Le había prometido que iba a ser un gran pueblo. Ahora piensa en lo que ha estado pasando. ¿Dónde vemos eso hasta ahorita? Dios hizo una promesa, pero ¿qué está experimentando José? Lo odiaron, fue lanzado a un pozo, fue vendido, fue acusado, terminó en una prisión y José pudo haberse preguntado, ¿y qué pasó con la promesa? Porque todos ellos conocían la promesa, se la iban pasando unos a otros. Yo tuve sueños, ¿dónde quedó todo eso? Y aquí tenemos que entender esto que es clave, iglesia. Lo que parecía estar destruyendo el plan de Dios, en realidad estaba siendo utilizado para cumplir el plan de Dios. Dios está detrás de todo. Dios gobierna y Dios lo sostiene todo, ¿sí o no, iglesia? Ellos en ese momento, quizá tú y yo ya lo entendemos, en ese momento ellos no entienden muchas cosas, pero Dios estaba trabajando detrás de todo eso. De hecho, vamos a ver más adelante que se va a venir un hambre, una hambruna, van a tener hambre, van a tener mucha necesidad, así que la familia de Jacob está en peligro, ¿cierto? La familia de Jacob va a estar en peligro y tú y yo podemos pensar, hasta aquí llegó el plan. Dios tenía un plan, pero hasta aquí va a llegar porque viene un hambre tan fuerte que va a destruir la tierra. Pero una vez más, Dios había determinado utilizar a José para preservar la vida de su familia. Así que una vez más, hermanos, quise comenzar con esto porque es muy importante. José tuvo unos sueños. Él sabe o está creyendo en ese momento que su familia se va a inclinar delante de él. Pero lo que él está experimentando en ese momento, la cárcel, no suena muy alentador. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está su palabra? Él me dijo esto, pero yo estoy dentro de esta cárcel. Tú y yo creemos que la palabra de Dios se cumple. Pero ¿cómo reaccionamos en ese momento que estamos dentro de la cárcel como estuvo José? Un último detalle, hermanos, antes de comenzar, porque no hemos comenzado. Hay un detallito en Génesis 37:2. Hay un detalle. Comienza diciendo, esta es la historia de la familia de ¿quién? Dígalo fuerte, dice,
esta es la historia de la familia de Jacob, de donde viene el pueblo de Israel. No tiene que buscarlo, pero si tú leyeras Éxodo 1:1, que ya lo habíamos estudiado hace unos años, Éxodo 1:1 comienza diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. No sé si tú lo notaste, pero aquí está lo que tenemos que comprender. En Génesis 37 comienza diciendo o hablando acerca de la familia de Jacob. Luego pasa un montón de cosas, pero al final se cumplió la palabra, ¿sí o no? Porque Éxodo 1:1, ¿con qué empieza? Con la familia de Jacob. ¿Notaron eso? Génesis 37 nos habla de la familia de Jacob. Pasan muchas cosas en medio que yo no sé cómo hubiéramos reaccionado, pero al final la palabra de Dios se cumple. Él lo tenía todo planificado, Él gobierna, Él sostiene a su creación. Así que nos quedamos con eso, hermanos, con ese pensamiento. José está en la cárcel, José está en la prisión, así que hoy vamos a estudiar el capítulo 40 y 41, vamos a estudiar 2 capítulos, Génesis 40 y 41, le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Yo he titulado el sermón de esta mañana, de la cárcel al palacio, de la cárcel al palacio. Aunque claro que la cárcel ya estaba dentro del palacio, pero es nada más una forma de expresar cómo José va a ser exaltado. Repito, de la cárcel al palacio, todos con su Biblia en Génesis 40, no se preocupen, no vamos a leer los 2 capítulos. En el capítulo 40 leamos del 1 al 8. ¿Sí me van siguiendo, iglesia? Génesis capítulo 40 del 1 al 8. Yo leo el 1, usted lee el 2 y dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y del panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y él, o sea, José, preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Después de esto, hermano, vamos a ver que ellos van a contar los sueños a José. Tú conoces la historia, los interpreta y le dice al copero: no te olvides de mí, pero sí se olvidó de él. Después, por la gracia del Señor, José va a terminar en manos de Faraón. Y quiero que se vaya al capítulo 41, solo estamos resumiendo. Génesis capítulo 41 y los versículos solamente del 40 al 44. Génesis capítulo 41, versículos del 40 al 44. ¿Lo tienen? Dice el 40: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Ahora ustedes? Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Todos leemos el 44 y dice: y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Cierre sus ojos, pida al Señor la dirección, al Espíritu Santo que nos guíe, ahora que estamos hablando de su palabra. Señor, gracias te damos por el gozo que nos das de estar aquí y por abrir tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables el día de hoy.
que todos juntos como iglesia podamos aprender de tu palabra, podamos meditar en ella y lo que tú nos vas a hablar el día de hoy, que lo podamos vivir esta semana, Señor, porque ese es el propósito, que podamos vivir lo que estamos aprendiendo. Quita toda distracción, quita todo obstáculo. En este momento queremos concentrarnos únicamente en proclamar las verdades del Evangelio y te pido que tú me uses como un instrumento para que tú puedas comunicar a cada uno de nosotros tu palabra. Entregamos este tiempo en tus benditas manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar una vez más, de la cárcel al palacio. Y hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes, hermanos, y estos 3 puntos son: José es olvidado, pero Dios no ha terminado. Punto número 2, José es llamado porque el tiempo de Dios ha llegado. Y punto número 3, José es exaltado porque Dios lo había determinado. ¿Estamos listos, iglesia? Si a alguien le gusta tomar notas, el primer punto es: José es olvidado, pero Dios no ha terminado. Y eso lo vamos a ver en todo el capítulo 1. Si hemos leído la historia, hermanos, sabemos que este capítulo se trata de ¿qué? De un copero que se va a olvidar de José. En todo el capítulo 40 vamos a mirar eso, de un copero que se olvidó de José, pero la enseñanza básica es que Dios no se olvida de sus hijos, sino que Él siempre permanece fiel. Y en los primeros versículos vamos a ver cómo llegan este copero y el panadero al lugar donde José está. Así que una vez más, Génesis capítulo 40, leo el versículo 1 y dice Génesis 41: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor rey de Egipto. Hermanos, el copero y el panadero, aunque suena medio simple, no es cualquier cosa en ese tiempo y en esa cultura. Ah, qué trabajo tan fácil. ¿Qué le sirvo? ¿Una agüita? ¿Quiere un cafecito? No era tan fácil como parece. Eran 2 funcionarios de los más cercanos al rey, de demasiada confianza, y ocupaban cargos que requerían, hermanos, absoluta lealtad, pues la vida del rey dependía de ellos. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Bueno, vamos a analizar cada uno de estos 2 personajes. El primero dijimos que es un copero. Copero viene de una palabra hebrea que significa, de una palabra que en las cortes del antiguo cercano oriente, especialmente en Egipto, era un alto oficial del palacio. Un alto oficial. ¿Cuál era el trabajo de este copero, hermanos? Repito, no era nada más que se le ofrece: Señor, le traigo una agüita. Yo sé que muchos saben esto, ¿verdad? Pero el trabajo del copero era supervisar toda la producción y el almacenamiento de vino del rey. Es decir, antes de que el rey, a ver si no le echo algo Josué aquí al agua, porque era lo que le tocaba al copero. Antes de que la vaya a probar el rey, ¿quién la tenía que probar? El copero. ¿Para qué? Pues para asegurarse que no tuviera veneno. En otras palabras, el copero estaba dispuesto ¿a qué? A perder su vida. No era cualquier cosa. Era un cargo, hermanos, que implicaba influencia, confianza, incluso hasta acceso privilegiado. Era tan importante el trabajo de un copero, y como era tanta la confianza entre el rey y el copero, hasta tenía ciertos privilegios. Ahora hablemos del panadero, en otro sentido, pero sigue siendo por la misma línea. O sea, el panadero también tiene que asegurarse de que todo lo que tiene que ver con los alimentos, la cocina, esté bien organizado, bien distribuido, de tal manera que cuando ese plato llega a la mesa donde está el rey, todo tiene que estar en orden. Una vez más, ¿por qué estamos diciendo que eran trabajos tan delicados, tan importantes? Bueno, si tú te pones a pensar, el faraón, al ser la persona más importante en ese ambiente, en ese mundo, pues estaba lleno de amenazas. De la misma manera que un presidente el día de hoy, no vamos a hablar de política, si era bueno o malo, pero cualquier líder, tú sabes que
va a estar envuelto en muchas amenazas y por eso tiene guardias que están a su alrededor protegiéndole, porque saben que ellos tienen que estar cuidando sus espaldas. Ahora el texto, hermanos, que acabamos de leer nos dice que estas dos personas cometieron un tipo de delito. El texto no nos dice qué hicieron. No nos da ese detalle, pero lo que sí nos dice es que Faraón se molestó con estas dos personas y los va a enviar a la cárcel. Eso lo dice por ahí Génesis capítulo 40, el versículo 2, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Versículo 3, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. Tú y yo lo leemos como si nada. No es ninguna casualidad que estas dos personas terminen donde José está. ¿Quién está armando todo el rompecabezas? Dios. Así que no es ninguna casualidad. Así que nos dice que puso en la prisión, dice, en la casa del capitán de la guardia, o sea, Potifar. Quizá nos podemos imaginar un tipo de palacio donde está Faraón, y en algún lugar de ese mismo palacio, por ahí abajo, está este tipo de calabozo. Ahí fueron a dar esas personas donde José estaba. No tenemos muchos detalles, pudo haber sido un lugar con patios amurallados, habitaciones muy pequeñas, celdas oscuras. Y según la cultura egipcia, hermanos, encerraban a estos prisioneros poniéndoles estos grilletes. Quizá algunos han visto los prisioneros o han estado por ahí, no sé. De pronto con un tipo de cadena de cepo en los pies. Algo así tú te puedes imaginar. Incluso el Salmo 105 sí nos da ese detallito. El Salmo 105 habla de José y dice que tenía estas grillos en los pies, cadenas en los pies. Una vez más, humanamente hablando diríamos, definitivamente Dios ya se olvidó de José. Pero la realidad es que mientras José está ahí, hermanos, del otro lado de esas paredes está ese rey que por la soberanía de Dios un día va a decir el nombre de José, lo va a mandar llamar. ¿Qué pasó después? Dice el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó a ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Nota que ahora José les está sirviendo a ellos. El copero y el panadero ya eran siervos. ¿Notaste ese detalle? El copero y el panadero ya eran siervos. Ahora José está sirviendo a los siervos. O sea que ahora José es servidor de siervos. Y alguien diría, José, ¿qué tan bajo has caído? ¿Qué tan bajo has caído? Ahora vemos en los versículos 5 al 7 que estas dos personas tuvieron un sueño, ¿verdad? El copero tuvo un sueño, el panadero tuvieron un sueño y están tristes. Ahí en ese lugar oscuro, en una orilla, están con el semblante bien bajo. ¿Alguien entiende esta palabra de achicopalado? Una palabra hebrea de deprimente, triste, semblante caído, apachurrado. Y los ve José y les dice, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Y ya ellos le dicen, bueno, es que tuvimos unos sueños y no sabemos lo que significa. ¿Qué respondió en el versículo 8 José, hermanos? Ellos le dicen, bueno, no tenemos quien lo interprete. Entonces les dijo José, yo sigo terco con Josué, se parecen mucho, perdón. ¿No son de Dios las interpretaciones? ¿Sabes qué está haciendo José? Le está dando toda la gloria ¿a quién? A Dios. ¿No son de él todas las interpretaciones? José no tiene ningún poder especial. José no tiene una varita mágica, es Dios obrando. De hecho, hermanos, José va a volver a hacer lo mismo en el próximo capítulo. En Génesis 41, 16 dice, respondiendo José a Faraón, ya cuando llegue con él, le dice, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a ti, Faraón. Es más, Daniel hizo exactamente lo mismo. Cuando Daniel interpretó los sueños del Nabucodonosor, hizo exactamente lo mismo. Le dio toda la gloria a Dios.
No tiene que buscarlo, pero Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los próximos días. Esto es un buen recordatorio, hermanos, de que toda la gloria siempre debemos de dársela a Dios. Todo el reconocimiento siempre tenemos que dárselo a Él. Él obra en nosotros, Él puede hacer cosas por medio de nosotros, a través de nosotros, pero toda la gloria es para Dios. Así que vamos a ver los sueños ahora de estas dos personas. Del versículo 9 al 13 tenemos el sueño del copero, y del versículo 16 al 23 tenemos el sueño del panadero. ¿Ok? Así que primero el sueño del copero. Vamos a ver el sueño del copero. Y hermanos, no voy a leer el pasaje, lo voy a simplificar. Vamos a verlo de una manera bien simple. ¿Cuál fue el sueño del copero? Había una vid con ¿cuántas ramas? Había una vid con 3 ramas. Y empieza a florecer, empieza a crecer y va a producir uvas. Después viene el copero, vamos a decir que se hizo su jugo de uvas y se lo entregó a Faraón. ¿Qué significa eso, José? Bueno, viene José y lo va a interpretar. Eso significa que en 3 días tú vas a estar delante del Faraón dándole ese jugo de uva. Es decir, ya tienes chamba otra vez, ya tienes tu trabajo nuevamente, has sido restituido nuevamente a tu posición de copero. Y es como si el panadero dijera, yo también quiero, a ver qué significa mi sueño, dime el mío. Y a este no le va a ir muy bien que digamos. ¿Cuál era su sueño? El sueño del panadero, había unas canastas llenas de pan o de pasteles sobre su cabeza, y en la canasta de mero arriba había ciertos pasteles, y entonces vinieron, dice, las aves y se las comieron. ¿Y qué significa? ¿Será que significa que yo también en 3 días voy a ser restituido a mi posición? Y viene José y le dice, las 3 canastas también significan 3 días, en 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste, y luego las aves van a venir y van a picotear tu carne. Y así sucedió, hermanos, como José lo había predicho. Llegó el tiempo del cumplimiento, 3 días habían pasado, Faraón hace una fiesta enorme como lo acostumbraba, y en esa fiesta estos 2 sueños iban a cumplir. Por un lado, el copero iba a ser restituido a su puesto, pero la palabra nos dice, hermanos, que el panadero fue atravesado con un poste. ¿Qué le había pedido entonces José al copero? Vamos al versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Te acuerdas que José le había dicho, hey, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí, háblale de mí, ten piedad, ten misericordia de mí? Tú vas a ser restituido en tu puesto, tú vas a estar delante de él, vas a estar dándole nuevamente el vino, pero platícale de mí, porque yo fui acusado injustamente, y lo que él está diciendo es verdad. Acuérdate que José está ahí injustamente, él no hizo absolutamente nada. Fue acusado por la esposa de Potifar, y él le dice al copero, acuérdate de mí. Pero ¿cómo terminó el capítulo 40, hermanos? Medio triste según nosotros, porque dice, y el jefe de los coperos, ¿qué cosa? No se acordó de José, sino que le olvidó. Pero ¿cómo titulamos el primer punto, hermanos? José es olvidado, pero Dios no ha terminado. Punto número 2, José es llamado porque el tiempo de Dios ha llegado. José es llamado porque el tiempo de Dios ha llegado. ¿Cuál ha sido la sala de espera más larga en la que tú has estado, para empezar a reflexionar sobre este segundo punto? ¿Cuál ha sido la sala de espera más larga en la que tú has estado? ¿En un hospital? ¿Te ha tocado estar en un hospital, en esos cuartitos, sala de espera, porque fuiste a visitar algún pariente, o quizá puede ser alguna persona que no es muy cercana, pero tú fuiste a verla? Te tocó 20 minutos, te tocó 1 hora. ¿Cuál ha sido el tiempo más largo que tú has estado en una sala de espera? ¿Te han tocado a veces días? ¿O en la sala donde tienes que estar esperando a que venga el próximo avión o salga tu vuelo? ¿En una oficina de gobierno? ¿O esperando una llamada con el resultado de un examen médico?
Porque a veces lo más difícil no es estar ahí, hermanos, en la sala, es el tiempo, es la cuestión de esperar, como estábamos cantando. Una cosa es estar adentro de la sala de espera y la segunda cuestión es: ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Yo creo que José conocía muy bien el tema, conocía muy bien esa sensación, porque después de interpretar los sueños del copero y el panadero, dijimos que el copero le prometió acordarse de él, pero la verdad es que él se olvidó. Y como ya lo mencioné, el día se convirtió en semanas, las semanas se convirtieron en meses y los meses se convirtieron en años, porque como comienza el versículo 1, Génesis 41:1, aconteció que pasados 2 días, 2 meses, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Hermanos, habían pasado más de 10 años desde que ese jovencito se separó de su familia. Han pasado alrededor de 13 años desde que recibió aquellos sueños y que sus hermanos lo odiaron. Y han pasado más otros 2 años desde que el copero salió de esa cárcel. José estaba bien jovencito cuando lo vendieron. Han pasado muchos años. Y la misma pregunta: ¿y la promesa de Dios? El sueño que yo tuve, ¿dónde quedó? Pero ahora, hermanos, Faraón va a tener otro sueño. Usted conoce muy bien la historia. Ahora es Faraón el que va a tener un sueño. Y lo voy a hacer otra vez de manera sencilla, en lugar de leer el texto, porque yo sé que vamos a estudiar 2 capítulos y quizás mucha información, pero usted lo conoce. Vamos a analizar el sueño de Faraón en palabras sencillas. El rey está a la orilla del río Nilo, el río más importante, el único río ahí en Egipto. Y en este sueño él ve 7, ¿qué miró? 7 jirafas, no, ¿verdad? 7 vacas gordas que van saliendo de ese río y empiezan a comer pasto. Pero del mismo río salen 7 vacas flaquitas, desnutridas, descoloridas, y se ponen al lado de esas. Luego tuvo un segundo sueño, hermanos, que en realidad apunta a la misma idea. En ese segundo sueño, él vio 7 espigas llenas de grano, florecientes, hermosas, que crecían. Luego aparecieron otras 7 espigas, y dice que esas espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Y así como cuando tú te despiertas de repente, una pesadilla, estabas soñando con la suegra o algo, no sé, de repente, como que haces así. Y Faraón está agitado. Faraón está asustado. Oh, perdón, no sabía que había algunas suegras aquí, perdón. Era broma. Está agitado, está asustado. ¿Y a quién mandó llamar? Él empieza a llamar a todos los magos y todos los sabios de Egipto. ¿Y qué pasó? ¿Le interpretaron el sueño? Faraón está llamando ¿a quiénes? Magos y sabios de Egipto para que vengan a interpretar el sueño, pero la palabra literalmente dice que ninguno de ellos pudo interpretar los sueños. Hermanos, los magos y los sabios eran parte de la élite intelectual de Egipto. Faraón no está llamando a cualquier clase de persona, Faraón no está llamando a cualquier adivino, sino que según la cultura egipcia eran parte de una clase profesional altamente educada, que incluía a escribas, a consejeros reales, astrólogos, estudiosos de pasajes de la Torá y de otros documentos. Era gente muy intelectual. En otras palabras, hermanos, esos sabios, esos magos representaban, escucha, la máxima expresión de la capacidad humana, y al mismo tiempo el texto dice que no pudieron interpretar el sueño. Hay algunas otras menciones en la Biblia de magos y de sabios. Por ejemplo,
si nada más quiere escuchar, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, les dice, si Faraón, otro rey, si Faraón les pide un milagro, dile a Aarón que tome su vara, que la eche delante del Faraón, y esa vara se iba a convertir ¿en qué? En una culebra. Éxodo 7:11 dice, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Es decir, los magos pueden imitar cosas. Los magos pueden imitar cosas, pero adivina qué, esos mismos magos terminaron reconociendo el poder de Dios. Yo te acabo de leer Éxodo 7:11, pero mira lo que dice Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros, estos magos, dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. Llega un momento en el que ellos ya no pueden y reconocen, dedo de Dios, esa es la obra de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, ¿cómo había terminado el capítulo 40? El copero se olvidó de José. ¿Cuántos años han pasado? Bueno, desde que el copero se fue han pasado 2 años, ¿cierto? Así comienza Génesis 41, aconteció que pasados 2 años. Así que el copero se olvidó de él, han pasado 2 años y de pronto algo hace clic. O mejor diríamos, Dios hace que el copero recuerde algo importante, ¿cierto? Y de la nada, el copero dice, ¿y Josecito? Lo dejé hace 2 años olvidado en el lugar oscuro allá. Se me pasó por completo de Josecito. Y le dice a Faraón, recuerdo que cuando nos pusiste allá en ese lugar, en esa prisión, yo y el panadero tuvimos un sueño. Y hay un joven hebreo que nos interpretó los 2 sueños. Y no solamente se cumplieron al pie de la letra, yo fui restituido, pero el panadero no. Y Faraón dice, pues tráiganmelo. ¿Cómo se llamó el segundo punto de este sermón, hermanos? José es llamado, el tiempo de Dios ha llegado. Dios gobierna, ¿sí o no, iglesia? Dios controla todo, amén. Dios sostiene todas las cosas. El Chapulín Colorado dice que lo tiene todo fríamente calculado. No, Dios lo tiene todo gobernado, todo controlado. Este es su planeta, su universo, y Dios sostiene todo en sus manos. Él sabe todas las cosas. Nada se le puede esconder. Así que Faraón dice, pues tráiganmelo. Vamos a Génesis 41, 15 y 16. Génesis 41, 15 y 16, si tiene su Biblia. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, José, que oyes sueños para interpretarlos. ¿Y qué respondió José? Le dijo, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a ti, Faraón. Y Faraón le va a platicar sus 2 sueños. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Sígame en la historia. Faraón lo llamó, ahora está en el palacio. Faraón le cuenta a José sus sueños y ahora José va a interpretarlos. ¿Y qué le dice? Bueno, en el versículo 25, primero le dice que es lo mismo. Hay 2 sueños, pero realmente apuntan a lo mismo. Y aquí están en el versículo 29 al 32. Vamos a leerlos. Génesis 41, 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Una vez más, es impresionante cómo Dios orquesta todas las cosas. Allá donde quedaron los hermanos de José,
en Canaán, hasta allá les va a terminar afectando. Viene un hambre terrible y no es el tipo de hambre que tenemos nosotros. Una hambruna en la Biblia representa un tiempo de necesidad al borde de la muerte. Así que vuelvo a repetir, mira cómo se van orquestando todas las cosas, porque esa hambre va a terminar afectando hasta allá, donde está la familia de José, esos que le vendieron. Y por eso no les va a quedar de otra más que ¿qué? Venir a Egipto y ver cómo el sueño de su hermano se ha cumplido y que Dios estaba con él. Ahora, José no solamente le dice a Faraón lo que significa el sueño, no solamente le dice, ¿sabes qué? Sí, hay un tiempo de abundancia, pero aprovecha para guardar porque viene un tiempo de escasez. Nota que José no solamente le interpretó el sueño, hasta le dijo qué hacer. Y mira cómo lo vamos a resumir. Número 1, búscate un varón prudente y sabio. Número 2, pon gobernadores en todo el país. Número 3, almacena un 20% o una quinta parte de las cosechas de los 7 años de abundancia. Número 4, junta toda la provisión de esos buenos años que vienen. Número 5, recoge el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento. Número 6, guárdenlo. Y número 7, de esta manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre Egipto. Si hacen esto, no van a perecer. Claro, yo los estaba numerando, no está así en la Biblia, pero para que vieras la sabiduría que tiene esta persona, José. Haz esto, haz esto, haz esto, 1, 2, 3, 4, y le planteó todo un plan. Yo creo que Faraón estaba fascinado. Y por eso llegamos al punto 3. José es exaltado porque Dios lo había determinado. José es exaltado porque Dios lo había determinado. Faraón quizá diría algo así como, ¿y para qué lo busco? Mis ojos lo están viendo, lo tengo delante de mí, ¿para qué busco? No lo voy a leer por cuestión del tiempo, pero Génesis 41 del 37 al 39, hermanos, vamos a notar que Faraón le confía todo. ¿Qué había pasado con José en la casa de Potifar? Potifar lo puso al cuidado de toda la casa, palabras claves, todo. Es acusado, ahora está en la cárcel. ¿Y qué hace el jefe de la cárcel? Lo puso en el cuidado de toda persona, todo lo que pasaba en la cárcel. Ahora está delante de la persona más importante en ese tiempo, en esa cultura, en ese imperio, y este rey le está diciendo, te pongo para que tú gobiernes todo lo que está pasando en esta casa. Pues, ¿qué tiene esta persona? Es una persona de Dios, es una persona llena del Espíritu de Dios, es una persona íntegra, una persona piadosa, una persona que busca la santidad. Eso es José, que al mismo tiempo está siendo ayudado por Dios y orquestando todas las cosas. Hechos 7:10, si quiere escuchar Hechos 7:10, dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y de toda su casa. Una vez más, son historias muy parecidas con la historia de Daniel, porque a Daniel le había pasado algo muy parecido. Daniel 5:14 dice, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Así que José le ha planteado todo un plan. Faraón se queda como, ¿para qué le busco? Lo tengo delante de mí. Y mira lo que dice ahora. Ahora se va a ganar la confianza del faraón. Y aquel jovencito arrancado de su familia, aquel jovencito vendido, aquel jovencito odiado, aquel jovencito que fue puesto en la cárcel injustamente, aquel jovencito que fue olvidado por el copero, ahora está a punto de subir a un lugar de honor. Como lo dijimos la semana pasada, eso no es lo más importante, no miremos el lugar de honor. Hay algo que Dios está haciendo detrás de todo eso. Versículo 41 y 42.
Génesis 41, 41 y 42, dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Faraón le ha dado un anillo, hermanos. ¿Qué significa eso? El texto literalmente dice que Faraón se quitó el anillo de su mano, ¿y qué hizo? Lo puso en la mano de José. ¿Sabe qué es lo que él está haciendo? Le está poniendo el anillo en un sentido de: aquí está toda la autoridad, está todo el poder. Hay diferentes porciones en la Biblia donde se usa esta enseñanza del anillo. Te estoy dando el poder, la autoridad. Esther 8:2 dice: y se quitó el rey el anillo que escogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Representa poder, representa autoridad, representa incluso celebración. ¿Te recuerdas cuando el hijo pródigo regresó y qué hizo el padre? Le hizo toda una fiesta, le puso calzado nuevo, ropa nueva, pero también le puso un anillo en su mano. Después en el versículo 46 y 49, incluso vemos que hay otro detalle de José. Es un gran líder, tiene todo un plan, pero de los versículos 46 al 49 vemos que él es un excelente administrador. Eso también nos enseña algo, hermanos. A veces por cuestión del tiempo no mencionamos todos los detalles, pero Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Varones y mujeres, aunque también los varones tenemos una responsabilidad muy grande, que la vemos desde el comienzo, desde el libro de Génesis. Él creó a Adán y le dio una tarea, tienes que cultivar, tienes que guardar la tierra. Hay una tarea, hay un área de administración que nosotros estamos llamados a hacerlo de buena manera. En todos los aspectos, en todos los sentidos, también en lo económico incluso, vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Debemos de ser buenos administradores, y José está demostrando eso. Él es un buen administrador. Incluso nos enseña el pasaje que tuvo dos hijos. ¿Te recuerdas cómo se llamaban los hijos de José? Uno se llamaba, dice el texto, Manasés, y el otro Efraín. Creo que está en el versículo 51. Vamos a Génesis 41, 51, dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así que el primero le puso Manasés, y el texto o la palabra Manasés significa el que me hace olvidar. Y el mismo texto dice: ¿por qué? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No significa en un sentido literal. No es que José esté diciendo: Dios hizo que yo me olvidara de mi padre físico y mis hermanos, ya ni me recuerdo de ellos. No, lo que significa es que Dios sanó ese pasado, que Dios sanó ese dolor, esa aflicción con su familia. Dios transformó ese sufrimiento en bendición. ¿Y cómo dijimos que se llama el otro hijo? Efraín, que significa fructífero. Fructífero, de tal manera que hay un contraste en esos dos nombres. Si los juntamos, Manasés, Dios me hizo olvidar toda aflicción, y luego Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Lo notaste? Qué hermosa enseñanza. Primero dice: Dios me hizo olvidar toda aflicción, eso es Manasés. Y luego Efraín: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquel copero se olvidó de José, pero hay alguien que nunca se olvidó de José. Nuestro Dios nunca se olvida de nosotros. Estamos casi llegando a la parte final de los versículos 54 al 56. Vemos que la profecía de José o la interpretación de los sueños de José se cumplieron al pie de la letra, hermanos. Sí, hubieron 7 años de abundancia, pero después vinieron años de escasez, como él lo había
dicho. Hechos 7:11 lo resume así: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Mira el detalle que acaba de agregar Hechos. Una vez más, quítate de tu mente esa hambre que sentimos ahorita, ¿verdad? Esta hora ya empezó a dar hambre. No, es toda una aflicción. Incluso el agua representaba algo muy importante. Estamos hablando de una situación de muerte, hermanos. Esa era la aflicción que ellos estaban atravesando. Lo leo nuevamente, Hechos 7:11, habla de un hambre, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y el último versículo, que parece insignificante, nos enseña mucho. Génesis 41:57, que dice, iglesia: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. ¿Cómo comenzó el versículo 57? Y de toda la tierra. Detallitos que leídos aisladamente no tienen mucho sentido, pero conectado con la promesa que Dios le hace a Abraham, Isaac, Jacob, lo que está experimentando José, los sueños que él recibió, cobran mucho sentido. Una vez más, versículo 57, y de toda la tierra venían a Egipto. Si dice toda la tierra, es porque las zonas alrededor están en serios problemas. ¿Por qué problemas? Bueno, físicamente porque viene un hambre. Pero hay otro detalle que para nosotros pudiera ser un problema, pero para Dios no. ¿A qué me refiero? Hemos dicho que toda esta historia, hermanos, se trata de un plan de redención. Esa parte nunca la podemos quitar del texto bíblico. Hay un plan de redención, hay una promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac, Jacob, ahora estamos estudiando José, pero eso no se puede perder de vista. Hay un plan de redención, hay una línea que Dios está trazando hasta que llegue la salvación a toda persona. Una vez más, imagínate al pueblo de Canaán. Ellos están pensando, hasta aquí llegamos, hemos llegado a nuestro fin, y si llega el fin de Canaán, entonces llega el fin de la familia de Jacob, y por lo tanto no hubiera pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde quedó eso de y haré de ti una gran nación? Si el tipo de hambre que estamos experimentando aquí es un tipo de tribulación al borde de la muerte. Una vez más, 57, y de toda la tierra venían a Egipto. Y de toda esa tierra se encuentra la familia de José. ¿Dios llega tarde o Dios nunca llega tarde? Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Amén. Concluyo con esto. José, hermanos, usó la sabiduría que Dios le había dado y presentó un plan, presentó un excelente plan. Hagamos esto, paso número 2, paso número 3, paso número 4, porque viene un hambre terrible, pero si ustedes hacen esto no van a morir de hambre. En otras palabras, hermanos, José está presentando un tipo de plan de salvación en ese contexto para ellos. Hoy nosotros predicamos un plan de salvación, pero nuestra mayor necesidad no es una necesidad física. No se trata de una hambruna de ese tipo. Nuestra mayor necesidad es una necesidad espiritual, porque nosotros somos pecadores que hemos violado la ley de Dios y estamos en serios problemas. Pero en aquel entonces Faraón le dijo a José, ¿y para qué busco otro? Aquí lo tengo. Tú, José. ¿Qué predicaba Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo pregonaba el plan de salvación. ¿Y quién era la salvación? Cristo mismo era la salvación.
Y nota este detalle, José, hermanos, en ese contexto, para esa tierra, terminó convirtiéndose en algo así como un salvador de las naciones, porque leímos que el texto decía que venían de toda la tierra a Egipto. Y nosotros creemos fielmente que Cristo vino a salvar personas de toda la tierra, de toda lengua, tribu y nación. Si por un lado vemos lo que significa la hambruna en aquel contexto, hoy la pregunta sería, ¿qué significa estar sin Cristo? Porque si para ellos ese es el problema más serio, tú sabes cuál es el problema más serio de la humanidad hoy en día, ¿cierto? Así que la pregunta es esta, ¿qué significa vivir sin Cristo? Ese es nuestro problema más grande, un problema espiritual. También la tierra de hoy está en terribles problemas, pero Cristo es nuestra única escapatoria, Él es nuestra única salvación. Pregunta, ¿se cumplieron las cosas que José había profetizado, sus sueños, sus interpretaciones? Todo se cumplió, ¿cierto? ¿Se va a cumplir este libro? Muchas promesas ya se cumplieron, ¿cierto? Otras se están cumpliendo y algunas están por cumplirse. Y un día llegará el día de juicio, el día de la ira de Dios, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que una vez más, reflexionen en esto. Si estuviéramos en los tiempos de José, ¿sabes qué les preguntaría? Les preguntaría, ¿están listos para la escasez que se viene? ¿Están listos para la hambruna que se viene? Y hoy les preguntamos, ¿estás listo para el día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios? Sí viene salvación para sus hijos. Pero aquí le pregunto a todos, ¿estás listo para el día de la ira de Dios? Si tú no conoces al Señor, no conoces a Cristo. ¿Dónde será ese lugar? ¿Sabes para dónde vas si tú murieras hoy? ¿Sabes dónde vas a pasar? No 7 años de escasez, no 7 años de dolor, no 7 años de infierno. ¿Sabes dónde pasarías la eternidad? En ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Tú no quieres estar ahí. Pero para ti que estás en Cristo, ahora le hablo a usted que está en Cristo, no nos queda más que reflexionar en este pasaje y decir, ¿la palabra de Dios se cumple, sí o no? ¿Se cumplió en ese contexto? ¿Se cumplió en ese contexto? ¿Se cumple el día de hoy? Se cumple, por supuesto, el día de hoy. Se olvidaron de José, pero Dios no se olvidó de José. Dios estaba con José, Dios fue fiel con José, Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel con nosotros. ¿Habremos de dudar de nuestro Dios? ¿Habrá lugar, espacio? Nos dan ganas de responder que sí, que no. Pero ¿habremos de dudar de nuestro Dios ahí en esa celda? O cuando no entendemos el proceso de lo que está pasando, o a qué quiere llegar Dios. ¿Te acuerdas Génesis 37, la familia de Jacob? Y luego nos brincamos a Éxodo 1, la familia de Jacob, pero ¿qué pasó en medio? Y si nosotros ya estamos ahí en medio, ¿habremos de dudar de Dios? Oh, tu misericordia, dice el himno, cierra tus ojos. Oh, tu misericordia, dice el himno, ni una sombra de duda tendrá. Ni un pedacito, ni una sombra de duda tendrá. A veces nosotros humanamente queremos dudar, pero la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Y sigue diciendo el himno, tu compasión y bondad nunca falla, nunca. Y por los siglos el mismo serás. Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es fiel. Circunstancias cambian, pero Él sigue siendo el mismo. Circunstancias cambian, pero Él sigue siendo fiel. Atravesamos procesos como José, pero Él sigue siendo fiel. Quizá eres acusado como José, pero Él sigue siendo fiel.
pasas momentos oscuros como José, pero Él sigue siendo fiel. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por instruirnos. Señor, de este lado del sol, de este lado de la eternidad, quizá no vamos a evitar nunca los problemas, las prisiones, las adversidades, pero lo que sí podemos aprender y buscar es las respuestas que José tenía en ti, Señor, y afirmarnos siempre en ti, únicamente en ti. Nosotros no podemos, tú sí puedes. Porque como lo acabamos de decir, tú no cambias, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pasamos por diferentes cosas, diferentes contextos, diferentes tiempos, pero qué impactante verdad saber que tú eres el mismo, que tú no has cambiado hasta el día de hoy y que sigues siendo fiel hasta nuestros días. Yo no sé qué está pasando, mis hermanos, pero los quiero poner en tus benditas manos. Obra en sus vidas, en cada adversidad. Pero Señor, que con todo eso que estamos experimentando, te sigamos dando gloria. No hay necesidad de enfocarnos tanto en nosotros. Esta es tu historia que tienes escrita. Por lo tanto, cuando eso venga, simplemente ayúdanos a mirar con ojos espirituales y decir, tú mereces gloria cuando estoy bien, tú mereces gloria cuando atravieso momentos difíciles, porque tú eres el mismo y tú eres un Dios fiel hoy y siempre. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Ayúdanos a poder experimentar y vivir estas verdades en esta semana y en cada día de nuestras vidas. Y te lo pedimos todo en tu bendito nombre. Amén, amén.